Y aunque la gente no crea, yo voy a creer. La Biblia enseña que voy a pisar. La Biblia enseña que todo lo que yo pise será mío. Recibe ahora. Original de Dios, diga conmigo, el original de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, el original de Dios. Cuando se habla de algo original, se habla de algo sin defecto. ¿Cuántos dicen amén? Puede haber o pueden hacer una réplica, pero no es igual porque lo original es imperfecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, que no tiene errores, que no tiene problemas, porque es original. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios está estableciendo en nuestra vida una palabra. Diga conmigo, una palabra. Dios establece un principio en cada uno de nosotros. Y eso que Dios está estableciendo en nosotros viene del cielo. Amén a su nombre. Cuando viene del cielo, esa palabra que Dios establece es una palabra dada por Dios. Y nadie puede quitar esa palabra que Dios establece en nuestro espíritu. Y podemos caminar con esa palabra. Podemos avanzar con esa palabra. Dios le da una palabra a un hombre. Cuando Dios establece una palabra original en la vida de alguien, puede avanzar con esa palabra que Dios establece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Primera de Reyes, capítulo 13, verso 9, dice la palabra así. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 9. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 9. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas ¿qué? Agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Míreme hacia acá. Dios estaba estableciendo una palabra profética en la vida de un hombre. Esa palabra profética que Dios estaba estableciendo era una palabra con gobierno, una palabra que estaba haciendo que este hombre fuera llevado a una dimensión mayor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que cuando Dios deposita esta palabra, lo que tenía que haber en este hombre era obediencia. Cuando Dios deposita una palabra en ti, la palabra genera obediencia. La palabra te va a blindar. Diga conmigo, la palabra me va a blindar. O sea que cuando viene la palabra sobre ti, la palabra del cielo, la palabra te blinda. Esta palabra te cubre. Amén a su nombre. Esta palabra te llena. Dios le da la palabra a este profeta diciendo: vas a ir a este lugar y vas a profetizar, vas a llevar este mensaje, pero no puedes comer pan, ni puedes beber agua, ni te puedes devolver por el mismo camino donde tú vas. Era una palabra que Dios estaba estableciendo. O sea, esto era un requisito, una condición que Dios estaba poniendo en la vida de este profeta. Lo que tenía que hacer este profeta era obedecer a lo que Dios estaba estableciendo. Era un principio original que Dios estaba estableciendo en la vida de él, en su mente, en su espíritu. Dios estaba estableciendo una palabra. Ahora, ¿cuántas veces Dios a ti se te ha revelado? ¿De cuántas cosas Dios a ti te ha estado hablando? ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu mente una palabra, un pensamiento para realizarlo, para hacerlo? Pero te desmotivas, te llenas quizás de equivocaciones, quizás te llenas de desánimo y te devuelves de aquella palabra que Dios
Dios estableció. Y cuando vas a ver, te encuentras frío espiritual, te encuentras sin fuerzas espirituales, te encuentras sin tomar decisiones, porque no obedeces a lo que Dios está estableciendo. Cuando Dios habla a tu espíritu, cuando Dios habla a tu vida, Dios establece un pensamiento original en ti. Siempre Dios va a establecer una palabra, y esa palabra que Dios establece es el gobierno que Dios está estableciendo en tu espíritu. ¿Cuántos aplauden al Señor? A su nombre. Ahora la palabra te blinda. Diga conmigo, la palabra me blinda. Te va a blindar esa palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Siempre y cuando tú tomes la palabra y camines en pos de la palabra te va a blindar. Ahora la palabra, también la palabra te va a dar una cobertura. La palabra te va a dar respaldo. Diga conmigo, la palabra me va a dar respaldo. Por eso es que cuando usted se mueve en el pensamiento de Dios, por eso es que cuando usted se mueve en la palabra de Dios, en la revelación que Dios ha establecido en su vida, esa palabra trae respaldo. Donde quiera que usted se meta, para donde quiera que usted se mueva, va a estar el respaldo de Dios. Por eso hoy es necesario que podamos entender estos principios, que usted está blindado, su casa está blindada, hay un blindado del cielo, una protección, una cobertura que Dios estableció en usted cuando la palabra fue soltada del cielo a tu vida. Ahora viene el respaldo, y el respaldo por donde quiera que te muevas, habrá un respaldo de Dios en ti, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en la calle, en tu matrimonio, en el ministerio, habrá un respaldo. Quiero decirte que esa palabra que Dios estableció en ti está trayendo respaldo sobre tu casa. Amén a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra estaba generando sobre el profeta, estaba generando respaldo, porque él se levantó y profetizó sobre el altar como Jehová le había dicho. Y cuando él profetizó sobre el altar, entonces el altar, aleluya, Dios dio una señal, el profeta dio una señal, y cuando él establece la señal se cumple. Cuando él profetizó de que sobre el altar que estaban quemando incienso, fue la palabra profética que él fue a llevar a Jeroboam, y dijo: sobre el altar donde ustedes queman incienso, quemarán huesos de hombre, quemarán gente en ese altar. Y cuando el rey Jeroboam escuchó aquella palabra, extendió la mano sobre el hombre de Dios, y cuando extendió la mano sobre el hombre de Dios, entonces la mano se le secó. Amén a su nombre. Estaba trayendo respaldo Dios sobre el profeta. La mano se le seca, y cuando se le secó la mano, entonces el altar se quebró, y la ceniza que había en el altar se derramó conforme el profeta lo había declarado. Por eso cuando Dios establece una palabra en tu espíritu, en tu vida, en tu ministerio, en tu camino, esa palabra te protege. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra te guía, esa palabra te respalda. Mira esto. Hay una palabra que va a empezar a salir de ti, y esa palabra va a traer respaldo. Todo lo que tú hables será respaldado por el cielo. Dios lo va a patrocinar, Dios te va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Oh, mira, quizás hay gente que tiene días que no profetiza, quizás hay gente que tiene días que no suelta una palabra, quizás hay gente que se siente sin fuerza, se siente melancólico, se siente sin esperanza, se siente sin vida, se siente sin deseo, o pierde todo lo que tenía. Pero cuando usted se levanta y usted declara una palabra en el original de Dios, lo que Dios estableció, cuando Dios dice: abre tu boca que yo la voy a llenar, ese es el original de Dios que se manifiesta cuando tú sueltas una palabra. Esa palabra trae respaldo, se convierte en la palabra original que Dios establece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, la palabra trae respaldo y también trae seguridad. ¿Qué trae? Seguridad.
Por eso caminamos seguros. Por eso andamos seguros. Porque hay una seguridad de Dios en nosotros. No porque el hombre la esté prestando, no porque el hombre no la esté dando, sino es porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y cuando Dios está con nosotros como poderoso gigante, entonces esa palabra que se manifiesta, esa palabra que comienza a entrar en nosotros, comienza a producir seguridad. Por eso usted debe estar seguro que Dios está contigo. Debes estar seguro que lo que vas a hacer te traerá el respaldo de Dios. Debes estar seguro, debes estar segura que Dios está contigo. Que pase lo que pase y venga lo que venga, Jehová está contigo como poderoso gigante. A su nombre. Diga conmigo: seguridad. Estará seguro. A su nombre, aplauda la gloria. Amén, a su nombre. Tú tienes el original de Dios. Diga conmigo: yo tengo el original de Dios. ¿Qué habrá dicho Dios de ti? ¿O qué te habrá dicho Dios a ti? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios a ti? ¿De qué Dios a ti te ha estado hablando? Tú caminas sobre una palabra. Amén, a su nombre. Que se convierte en el original. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Mira lo que dice el verso 18 del capítulo 13. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Ahora, mire esto. Cuando el diablo quiere cambiar el original de Dios en ti. Amén, a su nombre. Gloria. ¿Qué hace el diablo? Comienza a traer un pensamiento diferente. Amén, a su nombre. Gloria. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer cuando te visita en la noche? Cuando estás sentado en un mueble, cuando estás sentado en una cama, cuando estás haciendo un trabajo, cuando estás desarrollando algo que para ti es difícil, cuando estás pasando un momento difícil, cuando hay quebranto de salud, cuando las cosas no te salen bien, cuando estás en medio de deudas que no puedes pagar, cuando algo sucede, cuando alguien te hace algo, cuando una puerta se cierra, el diablo corre, el diablo se te presenta. ¿Para qué? Para cambiar el original que Dios ha establecido en tu mente. Porque el diablo sabe que si él logra sacar el original de tu vida, entonces tú caminas con algo que Dios no establece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, a su nombre. Cuando alguien camina sin el original, camina con una fotocopia. ¿Cuántos dicen amén? Camina con una réplica. Amén, a su nombre. Y es lo que el diablo quiere establecer en tu mente. Quiere establecer un pensamiento contrario a lo que Dios ha establecido. Mira, hay una lucha en la mente del hombre y de la mujer de Dios constante. Hay una guerra. Tu mente se convierte en un campamento de batalla. Y siempre el diablo mete dardos diciéndote que no lo vas a hacer, que no lo vas a lograr, que no puedes hacerlo, que para ti todo es difícil, que el tiempo ya pasó, que eso era antes cuando podías hacerlo, que tus fuerzas se acabaron, que las oportunidades se fueron. Siempre el diablo quiere establecer este pensamiento en tu mente. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quiere sacar lo que ya Dios estableció. Pero si tú abrazas y agarras lo que Dios estableció el día de hoy, lo que Dios establece o lo que ya Dios estableció en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, nada ni nadie te va a apartar del propósito que ya Dios estableció. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. El profeta había soltado esa palabra. El rey se le presenta. El rey Jeroboam se le presenta al profeta y le dice: mira, vas a venir conmigo a casa, te voy a dar un presente, ven para que comas. Entonces el profeta le dice: sabes, ni si me dieras la mitad de tu casa, no puedo comer en casa, no puedo devolverme por el mismo camino, porque Jehová se me reveló, Jehová me dijo que no podía hacerlo. Y entonces el hombre de Dios se fue. Pero había gente emisaria ahí, habían
eran hijos de un profeta viejo. Y entonces fueron donde el padre le dijeron todas las señales que el hombre de Dios había hecho. ¿Y sabes qué hizo el profeta viejo? El profeta engañador, el profeta mentiroso. Entonces dijo: prepararme un asno. Y se fue buscando al hombre de Dios. Y cuando lo topó en el camino le dijo: tú eres el profeta que vino de Judá. Entonces él dijo: sí, yo soy el profeta. Entonces el profeta dijo: ¿sabes qué, Jehová? Un ángel se me reveló, un ángel vino a mí, se me reveló y me dijo por palabra de Jehová que vinieras a mi casa, comieras pan y bebieras agua. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. En el verso 18, vamos a leerlo. Capítulo 13 del verso 18 dice así: y el otro le dijo, mintiéndole, diga conmigo, mintiéndole. ¿Quién estaba hablando aquí? El profeta viejo, mintiéndole: yo también soy profeta. Eso era real. Pero primero le mintió: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado, amén a su nombre, por palabra de Jehová diciendo: traerle contigo y a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira esto. Ahora el profeta se le revela al hombre de Dios y le dice: tienes que venir conmigo, porque un ángel a mí se me revela por palabra de Jehová y me dice que venga. Ahora, por eso en el evangelio dice que cuando un ángel del cielo viniera, un ángel viniera del cielo y presentara un evangelio diferente, téngalo por anatema. Yo entendí lo que se muestra en el evangelio. Ahora sé por qué se dijo esa palabra. Porque fue que un hombre profeta le dijo: un ángel se me revela. ¿Cuántos dicen amén? Y me dice que vengas y comas pan. Ahora, era una palabra parecida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O era una palabra igual, pero era una réplica que estaba sucediendo. Los hijos del profeta escucharon lo que el hombre de Dios había dicho. El hombre de Dios establece esta palabra. Entonces el profeta engañador, el profeta mentiroso, el falso profeta se le revela y le dice: Jehová me dijo que vengas y comas. Estaba trayendo una palabra parecida, pero no era el original de Dios. Estaba estableciendo una palabra contraria a lo que Dios había dicho. Dios no es sombra de variaciones. Dios no cambia. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Estás en medio de un proceso, estás en medio de un ataque, estás en medio de oprobio, estás en medio de necesidades, estás en medio de persecuciones, pero a ti Jehová se te reveló y a ti Jehová estableció un principio en ti. A ti Jehová te trajo y te dio una palabra, y Jehová te constituyó para que la palabra que se te revela, esa palabra genere en ti cambio, genere en ti una búsqueda, genere en ti vida, genere en ti un blindaje, genere en ti un respaldo, genere en ti una mejor posición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mira esto. El profeta se le revela. Y cuando se le revela de esta manera, ¿qué trae? Trae una necesidad. Diga conmigo, necesidad. En la vida del hombre de Dios. Cuando lo original es cambiado, cuando Dios establece una palabra en ti y el enemigo viene, por eso dice la Biblia que el malo viene y roba la palabra del reino que fue sembrada en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quiere robarse la palabra del reino que fue sembrada en tu corazón. Porque el diablo sabe que cuando tú tienes una palabra del reino, vas a crecer y vas a avanzar en esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el diablo se le revela de esta manera al hombre de Dios y le cambia el pensamiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Diga conmigo, le cambió el pensamiento. A su nombre. La palabra falsa cambia la visión. ¿Qué hace la palabra falsa? Cambia la visión. Por eso hay gente que tenía una visión clara,
Míreme hacia acá. Hay gente que decía, voy a meterme por este camino. Hay gente que decía, voy a avanzar en lo que Dios me reveló. Voy a hacer conforme Dios me lo dijo. Y se levantan, se restauran, y se levantan y se posicionan y extienden la visión y van caminando según la visión. Pero ¿sabe qué hace el diablo? El diablo cambia ese pensamiento. El diablo lo que hace es meterte una réplica en tu mente parecida a la que tú tenías, porque fuiste motivado con una palabra, fuiste encendido con una profecía, fuiste preparado, encendido con una palabra. Entonces el diablo se disfraza como ángel de luz y te puede soltar una palabra profética. Se levanta un profeta del desastre y cambia el pensamiento que Dios estableció. ¿Cuántos dicen amén? O sea que alguien se levanta en medio de la iglesia, en medio del pueblo, en medio de la calle, se levanta y cambia el pensamiento, cambia la visión que tú tomaste en medio de una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabes que una vez una hermana era movida con una palabra y caminaba en nuestro ministerio con una palabra profética. Luego llegó una mujer a la iglesia y esta mujer veía ángeles, veía ángeles en todas partes, y ella decía que hablaban con los ángeles y le gustaba todo blanco y era toda espiritual. Y esta mujer salió siendo santera, y aquella mujer era guiada ahora por aquella mujer que era santera. ¿Cuántos dicen amén? Sus pensamientos comenzaron a cambiarle, su ideal empezó a cambiar, su visión empezó a cambiar, su manera de hablar empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque llegó alguien supuestamente espiritual, supuestamente ángel de luz, a cambiarle el pensamiento que Dios había establecido. Y así hay personas, oiga, que se motivan, que se levantan y dicen, ahora sí voy a trabajar, me voy a esforzar por la obra, le voy a cumplir a Dios, voy a empezar a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Basta ya de tanto desorden espiritual, basta ya de tanta falsedad. Me voy a meter con Dios, le voy a servir a Dios, voy a guardarme para Él. Pero viene el enemigo y se levanta y se disfraza como ángel de luz, y entonces cambia ese pensamiento, cambia y se rompe el blindaje, cambia la idea, cambia la visión y se va el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando va a ver, se perdió la visión, ya no tiene visión, camina sin una visión, y tú lo ves y hablas con esta persona y ya no es igual, porque ya perdió la visión que tenía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han perdido la visión? ¿Cuánta gente que toca palmas? ¿Cuánta gente que adora a Dios? ¿Cuánta gente que lee una Biblia? ¿Cuánta gente que viene a la iglesia cada 8 días, o cada 15 días, o cada 20 días, o cada 4 días? ¿Cuánta gente que ora, ayuna, ya no tiene visión? A pesar que ora, a pesar que ayuna, a pesar que viene a la iglesia, anda sin una visión, camina sin una visión. ¿Sabe por qué? Porque perdió el blindaje. Cuando tú pierdes el blindaje, entra el dardo satánico. Mira, cuando un carro está blindado, le pueden dar bala, pero no entra la bala, porque el carro está blindado. Y cuando el hombre de Dios camina bajo la voluntad, bajo el abrigo del Altísimo, está blindado. El diablo ataca, pero no entra el ataque. El diablo se levanta, pero no puede hacer daño. ¿Por qué? Porque hay un blindaje de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Dile a tu hermano, no pierdas el blindaje del cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando el diablo cambia el pensamiento, entonces cambias la visión y te devuelves. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el hombre de Dios, cuando escuchó el profeta de experiencia, cuando escuchó el profeta quizás de nombre, no aparece en la Biblia, pero quizás tenía fama, quizás ese hombre le habló de una manera espiritual que lo convenció. ¿Qué hizo? Cambió el patrón que tenía, cambió la visión que tenía y se devolvió por el mismo camino. Y entonces se sentó a la mesa de aquel hombre y comió pan y bebió agua. Dios le dijo, mira, ni comas pan ni bebas agua. No le estaban sirviendo un pollo, no le estaban dando una torta. Dios le habló de pan y Dios le habló de agua. Y el profeta le habló de pan y el profeta le habló de agua. El rey le habló de pan y le habló de agua. Quiere decir que era la señal que Dios estaba estableciendo.
creciendo. Pero cuando tú pierdes el blindaje y tú pierdes el respaldo, así Dios traiga señales, usted no verá la señal de Dios. Pero cuando usted camina bajo la voluntad de Dios, usted no necesita ver señales, porque usted solamente de oídas obedece. Necesitamos un pueblo que oiga a Dios y haga la voluntad de Dios. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo creo que en este tiempo me voy a levantar bajo una unción de gloria. Verso 20. Mire esto. Lo que trae la desobediencia. Dile a su hermano lo que trae la desobediencia. Y aconteció que estando ellos en la mesa, ¿de quién? Del profeta. Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, o sea, el profeta que profetizó sobre Jeroboam, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde, diga conmigo, rebelde, al mandato de Jehová. Yo no sé cuántos rebeldes hay aquí hoy. A su nombre. Al mandato de Jehová, tu Dios, te había prescrito, amén, a su nombre, sino que volviste y comiste, ¿qué? Pan, y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no. No, amén, a su nombre, que no comieses pan ni bebieses agua, amén, a su nombre. No entrará tu cuerpo, viene, diga conmigo, viene reprensión. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Diga conmigo, cuando se pierde la visión, se pierde el propósito. Era agradable, era bueno que cuando alguien muriera, sus huesos fueran llevados a donde estaban los huesos de sus padres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Era el propósito de Dios. Pero aquel hombre pierde el propósito. Se sentó a la mesa con el hombre que se le revela, dice él, que el ángel se le reveló. Y entonces cuando está ahí sentado, Dios usa a ese profeta para darle una palabra de reprensión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Por eso cualquiera puede profetizar, cualquiera puede orar, cualquiera puede soltar una palabra, pero usted no se guía por una palabra que suelta, usted se guía por el fruto del Espíritu, porque la Biblia dice que cada árbol se conoce por su ¿qué? Por su fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria. Que no cambien tu destino profético. Amén. Porque quizás usted va caminando bien y avanzando bien y alguien se te presenta y te cambia el destino. A su nombre. Gloria. Mire, yo he visto gente que va bien en el ministerio, gente que va bien avanzando, gente que se está preparando, gente que va bien, pero oiga, le entra un desánimo porque alguien le mete un pensamiento erróneo, o el diablo le mete un pensamiento erróneo en su mente, y entonces se debilitan espiritualmente y dejan de hacer lo que antes estaban haciendo. Ya no lo hacen con pasión. ¿Por qué? Porque vino un dardo satánico, o alguien se le presenta y le cambia el panorama que Dios le reveló. A su nombre. Dile a tu hermano que tu destino no te sea cambiado. Dios te marcó un camino, Dios te marcó el propósito, Dios te estableció un pensamiento, Dios te estableció la idea, Dios te estableció el sueño, Dios estableció la visión, Dios estableció el croquis, estableció el camino. Camina y avanza por él. Amén. Era comodidad para el profeta ir a la casa del rey, comer pan y beber agua. El rey Jeroboam, hombre de comodidades, sentarse a la mesa del rey era un privilegio. Pero el rey le dijo: te voy a dar un presente también. Pero él dice que no voy a tomar ni la mitad de tus bienes de tu casa. Iría yo a comer pan a tu casa.
Hasta ahí todo iba bien. Pero cuando viene alguien espiritual, supuestamente se le disfraza como ángel de luz y le cambia el pensamiento, entonces hay una contradicción de lo que Dios habla. Y Dios no se contradice. Lo que Dios te habló se va a cumplir. Lo que alguien está trayendo a tu mente no es el original de Dios. Es alguien que quiere quitar el original de Dios para que camine según una réplica, para que no se vea la promesa de Dios. Amén. Alguien que aplaude al Rey. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice el verso 20. Y le mató. ¿Qué le sucedió al hombre? Lo que cuando él avanzó, lo topó un león y lo mató. Mató sus sueños. Quizás esa palabra profética y esa señal que él dio era la mayor palabra que él había recibido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era la mayor señal que Jehová y el mayor respaldo que Dios le había dado. Después de esa palabra y esa señal, quizás su ministerio iba a estar en la cúspide, su ministerio iba a avanzar, iba a llegar a la fama, la gente lo iba a respetar por el cumplimiento de la palabra. La mano del rey se le secó, él oró y entonces la mano se le restauró como la otra carne. Era una señal de que Dios estaba con él, pero no le cumplió a Dios y un león lo mató. A su nombre. Gloria. Dile a tu hermano, cúmplele a Dios. Díceselo, cúmplele a Dios. Lo que Dios te dio, lo que Dios te dijo, es el original. No camines en el desánimo. Hay gente que se desanima por todo. Hay gente que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. A su nombre. Hay gente que camina de una manera y después camina de otra manera. Porque constantemente están llegando dardos a la mente. Amén, a su nombre. Gloria. Pero hay un pensamiento que viene del cielo. Diga conmigo, hay un pensamiento. Que hay un pensamiento que viene del cielo. Y que Dios se establece en tu espíritu para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Colóquese en pie y levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Mira, lo que Dios ha establecido en tu vida es poderoso. Lo que Dios ha establecido en ti es grande. Tú caminas no porque lo vistes de alguien. Tú caminas no porque lo vistes de alguien. Tú caminas porque Dios lo puso en tu mente. Porque Dios lo puso en tu espíritu. Porque Dios lo puso en ti. Tú caminas porque Dios te lo entregó. Tú caminas porque viene del cielo. Porque Dios lo estableció en ti. Y eso que Dios estableció en ti es grande, es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levanta tus manos al cielo y declara una palabra el día de hoy. Quiero decirte que no dejes cambiar el pensamiento. No cambies el pensamiento. No cambies el pensamiento.